Gambasta. Hola a todos Nakamas, nos encontramos en un nuevo capítulo del Anime Triunfó. En este caso un capítulo especial dedicado a el que dicen es el primer anime dirigido por Hideaki Anno. Y para hablar de esto tenemos un invitado muy especial que es Juan Pablo Fajardo. Es el, digamos, fundador de Proyecto Evangelion, así te podríamos catalogar. Me dicen tío Evangelion también. Tío Evangelion, desde ahora. Genial. Bueno, cuéntanos un poco del proyecto Evangelion antes de comenzar con el análisis de Gunbuster. Sí, bueno, de partida, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Habíamos conversado de hacer un proyecto juntos y te extiendo inmediatamente la invitación para cuando quieras venir a Proyecto Evangelion, a hablar de Evangelion. En mi caso, el podcast lo creamos este año. Fue una idea mía, en realidad, en enero de este año, 2022. Y que partí grabándolo en febrero, aquí solo en una pieza de mi casa, con un microfonito, haciendo un piloto indicando o explicando de qué se iba a tratar este podcast. Que se trata de ir viendo los episodios de la serie y comentándolos y analizándolos un episodio a la vez, ¿ya? Lo que sí es que invité a mi hermano, que también vio la serie conmigo, a Rodrigo, a que fuera como también panelista estable. Él no se enteró, él creía que era invitado nomás, pero después se dio cuenta que se iba a tener que quedar todos los capítulos, pero le gustó. Y él te lo ha dicho. Y aparte invitamos siempre a otra persona, al azar, personas que se fueron inscribiendo, que quisieron participar del proyecto, y lo que resultó es que ya llevamos una temporada, la terminamos el mes pasado, en donde logramos analizar los 26 capítulos de la serie que pueden ver en Netflix, y con 26 invitados distintos y mucho análisis, mucha vuelta. Incluso terminamos el último capítulo con un gran youtuber analista de Evangelion, como es Evil Doge, de México, que estuvo con nosotros y que fue espectacular. El tipo de una enciclopedia de Evangelion. Así que ha sido súper bonito la experiencia de hacer un podcast. Nunca lo había hecho y más encima hacerlo de esta serie que en lo particular yo me encanta, amo la serie, y irme metiendo y adentrándome un poco en el mundo de Hideaki Anno, que yo la única serie que conocía de él es Evangelion, pero súper motivado porque dado que íbamos a hacer este capítulo, me vi Gunbuster y deseoso entonces de comentarla y que empecemos un poco a analizarla y que le comentemos a todos qué nos pareció. Genial. Muy buena la introducción. Bueno, a los que están escuchando les recomendamos que escuchen Proyecto Evangelion porque es un tremendo podcast. A mí me ha gustado, no lo he podido escuchar entero, pero he escuchado los primeros capítulos y me gusta la idea de poder analizar una obra tan profunda como Evangelion, digamos, diseccionándola por partes, y es como bien particular el ejercicio que hacen ustedes, así que felicitaciones. Y claro, hoy día vamos a hablar harto de Gunbuster, que es el primer anime dirigido por Hideaki Anno, que estaba buscando por acá que Hideaki Anno tiene ya 62 años, tiene su edad el hombre. Sí, ha tenido un recorrido largo ya por la Tierra. Claro. Y bueno, para introducir un poco a Gunbuster es un anime que cuenta con solo 6 capítulos. Sí. Es un anime de Gainax, que es el estudio que posteriormente hizo Evangelion. Correcto. Y fundado por Hideaki y otros animadores. Del cual, claro, Hideaki Anno es fundador. Y este anime fue estrenado el año 1988. Entonces eso le da una fuerte vibra ochentera que podemos percibir en sus 6 capítulos. Se nota el tiro. Bastante especial en las temáticas, en la música incluso, que bueno, eso lo podemos profundizar después.
es un anime del género mecha que tiene su origen, digamos, en los 70, en los 80, con series fundamentales como, no sé, Mazinger Z, Gundam, por supuesto. Y en este caso, esta serie que fue dirigida por Hideaki Anno cuenta con un elenco de escritores bastante especial, entre los que está Toshio Kada y Hiroyuki Yamaga, que son los compadres de Hideaki Anno en Gainax, y que ellos hicieron una película que es bastante conocida, es de culto también dentro de los fanáticos de Gainax, sobre todo, que se llama Royal Space Force, que es una película que, como muchos experimentos del mundo del anime, fue un fracaso en términos monetarios, pero sí fue una obra que es considerada de culto. Y también dentro de este gran elenco tenemos al músico y compositor Kohei Tanaka, que Tanaka es la persona que ha hecho la música de series tan importantes como One Piece, que a mí me encanta. Perfecto. Y que, bueno, leyendo sobre Gunbuster me enteré de esto, así que quería comentarlo. Pero bueno, Perfecto. un poco para explicar la premisa de esta serie. Se trata de Noriko, que es una joven que estudia en la escuela de Okinawa, que es una escuela donde se entrenan particularmente mujeres para pilotear robots gigantes, que son mecha básicamente, porque la Tierra se encuentra en una situación bastante peligrosa, con una invasión de un organismo que está en el universo, que también vamos a explicarlo más adelante para darle un contexto, que es un organismo que funciona como anticuerpo contra todos los seres que tienen conciencia. Una cosa bastante particular, filosófica, que, bueno, podemos ver ahí guiños de cosas que quizás después se reflejan en Evangelion. No precisa... Bueno, sí, de hecho, en Evangelion también. Sí. El tema es que Noriko es hija de Yuzo Takaya, que es un almirante de una nave que desapareció en medio de una batalla contra estos alienígenas que le llaman Space Monster. Y en medio de ese conflicto desaparece. Entonces Noriko queda con, digamos, la misión familiar de continuar con este legado y entra a esta escuela a entrenar y realmente no logra dar el tono. Entonces, a raíz de eso, a raíz de su torpeza, de no poder pilotear bien un robot, eso genera un sentimiento de rechazo por parte de las personas que van a esa escuela, que la encuentran una privilegiada, que dicen que ella está ahí porque tiene contactos. Sin embargo, hay un personaje que es el entrenador, que siempre se me dan los nombres, pero el entrenador es una persona que de hecho le dicen Koichiro, coach. parece que se llama. Koichiro Coach. Koichiro se llama. Koichiro, claro, sí. Koichiro. Y le dicen Coachy. El Coachy. Coachy es la persona que le tiene fe a Noriko y que la respalda para que ella, digamos, participe de un entrenamiento especial para pilotear un robot que puede ser capaz de enfrentar esta amenaza que vive la Tierra, y este robot se llama Gunbuster. Entonces ella es parte del Gunbuster Project y ahí comienza esta serie. Ahora, lo que es interesante de Koichiro o Kochi, que él fue sobreviviente del accidente que tuvo la nave del papá de ¿cómo se llama esto? De Noriko. De Noriko, sí. Conoció al papá. Lo conocía y de hecho de hay primera una escena. Exacto, y hay una escena en donde el papá de Noriko se sacrifica por salvarlo a él. En ese sentido, le dice: salgan todos de la nave y yo me quedo. Y el Coachy se va en la última cápsula, se podría decir, que evacuó la nave. Gran detalle ahí, eso se me había pasado. Sí, es una escena que pasa muy rápido cuando explican como el accidente del papá de Noriko. Y él después se lo dice así como: tu papá me salvó a mí y yo veo en ti un potencial y algo así.
Claro, y eso es bastante particular porque, digamos, dentro de la estructura del anime o de cómo se cuentan la historia, está este personaje que es el que hace el viaje del héroe, que es un personaje que se ve enfrentado a cierta dificultad, que tiene que superarla para continuar su viaje y en base a eso va adquiriendo distintas habilidades. Y en este caso, digamos que al principio de este anime se da a entender de que va a existir una rivalidad entre Noriko y sus compañeras por ver quién de ellas va a ser la que va a ir al espacio a pilotear este gran robot llamado Gunbuster. Y ese es digamos, así comienza la trama, y con muchos tintes de humor, digamos, un poco melodramático. El trabajo de animación súper bien hecho para la época. Sí. Como las peleas de los robots se ven bastante fluidas. Y bueno, tiene esta rivalidad ella que, o sea, más que rivalidad, tiene una relación de admiración con otra de las pilotos que se llama Kazumi Amano, que ella es digamos, la piloto ejemplar, la que tiene la mejor coordinación con el robot, la que es más segura, la que entrena subiendo escaleras con unas sandalias de hierro. ¿Verdad? Como tiene esos detalles muy absurdos que muchos dicen que tiene que ver con que Hideaki Anno y Gainax en ese momento querían hacer una especie de parodia del género mecha, pero a lo que quería ir era que existe esta relación donde ella se compara con esta persona y que en un primer momento Amano un poco ignora a Noriko por encontrarla una persona que no tiene ningún talento. Exacto. Sí, y es lo que yo encuentro, a mí me llamó mucho la atención, que para ser una serie súper antigua, tiene muy bien desarrollado la idea de los mechas, y algo que vi en un documental que hablaba de Hideaki Anno, era que él cuando era joven, era muy admirado por su capacidad de dibujar explosiones, ¿ya? Que para la época tampoco era algo muy fácil de dibujar. Y yo me fui fijando para ver cómo si se reflejaba, y efectivamente las explosiones en esta serie de los grandes enemigos o de lugares, cuando parte la primera nave, desaparece, todas esas cosas, se ven ahí detalles del dibujo, pero también me llamó la atención que tiene algunos detallitos de cómo se manejan los robots. Hay un gesto súper típico, que es que como por el borde de la cabina pareciera que el joystick que ocupan es un joystick que corre por toda la cabina, y que cuando tienen que dar fuerza lo mueven alrededor. Entonces es un movimiento bien raro, pero que de cierta manera le da el sello a cómo se manejan estos robots. Y lo otro que me llamó la atención es que se ven muchas partes en los robots cuando los muestran. Por ejemplo, los levantan desde el torso y se les muestra parte del estómago, y tú puedes ver que las como mangueras o cosas así ya están simulando algo así como órganos humanos. O cuando les abren la cabeza, los circuitos parecen ya un poquito cerebro, pero no es todavía muy definido. Pero hay ahí también yo creo que una búsqueda, un concepto de humanizar esos robots, que 8 años después los vemos de otra manera, pero creo que tiene una estética distinta, muy ochentera. De hecho es un anime muy ochentero, y en ese sentido llega a ser medio cómico algunas cosas que se ven o que plantean desde el argumento. Y lo otro que me llama a mí mucho la atención es que haya elegido solo mujeres de protagonistas, que al principio pareciera un poco una parodia, como de los códigos del anime, en ese sentido, de estas mujeres muy atractivas y que son súper emotivas, y que pareciera que se va a volver esto una especie así como de comedia de un colegio de adolescentes mujeres, pero de cierta manera después le da un giro más adelante en la historia, hacia la fortaleza de estas mujeres y el sacrificio que hacen por la humanidad, de una manera que no tiene que ver que
que es súper, yo creo, trascendental. Y no poniéndolas como seres superficiales, sino al revés, poniéndolas como seres súper conscientes y profundas y casi que héroes en la manera real de sacrificarse por la humanidad. De una manera también que es súper novedosa, que la podemos hablar después. Pero Claro. a mí eso, como ganchos de entrada, me parecen súper buenos de la serie. Y me gustó bastante. Sí, quería también tomar tu punto, lo que planteas con respecto al tema de mujeres. Y estuve buscando que, sobre todo en los años 80, existió un boom de personajes femeninos en el anime. Y esto por un motivo bien concreto, que quizás puede parecer un poco, digamos, no sé, pervertido, pero se dieron cuenta que había cierta, digamos, inclinación de hombres por ver personajes femeninos un poco sexualizados, que erotizados también, por decirlo así. Y creo que igual en Gunbuster se da esa situación, que las mujeres un poco están con estos trajes donde se les ven las piernas. Cuando caen, por ejemplo, se sientan en el robot, como que le rebotan las pechugas. Y Claro, de hay hecho, escenas en los camarines donde los muestran desnudas. claro, desnuda. Entonces, todo eso a veces obedece a una decisión comercial de decir, estamos apuntando, digamos, a un público que quiere ver mujeres así como representadas de esta manera. Lo Y que hoy de le hecho, dirían el fanservice. Po. claro, el fanservice. De hecho, había un término que le dicen el Gainax Bounce, que es este Perfecto. movimiento característico que tienen no sé, los pechos de las mujeres en las series de Gainax cuando, no sé, se mueven o saltan, etcétera, etcétera. Casi que quedó patentado así como marca, Claro. marca de ellos. Que igual creo que lo habíamos comentado en otra ocasión, que por ejemplo este tema también se ve en la última película de Evangelion, ¿no? Es algo que Hideaki Anno no ha, digamos, renunciado hasta sus últimas producciones, sigue jugando con el tema del fanservice, como hablábamos. Sí, totalmente. Y dicen, y no solo dicen, está así registrado que originalmente Evangelion iba a tener una protagonista mujer, no un protagonista hombre. Y de hecho desarrolló en los primeros bocetos todo un personaje que era más parecido a Asuka, que era una mujer con pelo corto, rojo, muy parecida también a la protagonista de Gunbuster. Y que en algún momento alguien, no sé si él mismo o alguien le recomendó, mira, has hecho harto ya personaje principal femenino, quizás le vendría bien a este que lo cambiaras a un joven, a un niño. Y lo cambió, pero se ven hasta los dibujos de cómo estaba, cuál era el Shinji original, ¿cachai? Que era una mujer. Bien, qué interesante, no tenía idea de ese detalle. Y bueno, o sea, igual, digamos, en Evangelion también hay un gran elenco femenino. Y que soporta toda la historia prácticamente, que son lo que dan avanza. Yo en el podcast digo que Misato, de hecho, es la gran personaje, casi una coprotagonista, porque es la que hace que la historia avance, ¿ya? Y que todos, y se relaciona de alguna manera con todos, es como la amiga de todos, y es la que a través que ella va pasando por la historia, los nudos dramáticos se van desenredando, ¿ya? Cuando es con Ritsuko, cuando es con Asuka, cuando es con Rei incluso, ella va haciendo que la historia avance, se puede decir, y se desarrolle. Claro. Sí, es bastante igual. O sea, yo creo que tiene un motivo comercial, pero también tiene un motivo, digamos, del autor de darle una preponderancia a las mujeres por su, digamos, conexión con otras cosas. Sí, efectivamente. Aunque igual, tanto aquí en Gunbuster como incluso en Evangelion, está muy metida todavía la cultura japonesa machista. O sea, aparece igual. Completamente. En Gunbuster todo el rato, prácticamente, y en Evangelion también. O sea, hay frases muy típicas machistas, como Shinji cuando le dice a Rei, serías una gran esposa.
cosas que son súper metidas en la cultura machista y la cultura japonesa. Entonces, pero aún así yo valoro el hecho, porque aparte la serie, esta serie Gunbuster, se mete en temas bien complejos respecto, por ejemplo, al espacio-tiempo. Mete dentro del argumento lo que significa ir a pelear con estos extraterrestres a otros sectores de la galaxia, en donde el espacio transcurre a otra velocidad que en la Tierra. Y lo ponen así, o sea, se van a pegar un salto en el hiperespacio, van a llegar a la órbita de Júpiter, por ejemplo, y allá cada día son 60 días en la Tierra, o cada hora son 60 días en la Tierra. Entonces, si están 10 horas, se van a pegar prácticamente, 600 días acá y son casi 2 años. 2 años. Entonces, una cosa así, no me acuerdo exacto los números. Entonces, y eso lo meten en el argumento, no es solo un dato así como para decir va a pasar mucho tiempo, sino que empieza a ser parte del conflicto de los personajes, que tienen que dejar la Tierra e ir a pelear con estos extraterrestres, pero sacrifican su tiempo en la Tierra, porque pierden tiempo. Para ellos el tiempo pasa normal, pero vuelven a una Tierra que ya es distinta a la que dejaron y que se perdieron todo ese tiempo y no pudieron estar con los que querían o con los que les interesaba, o simplemente ver cómo cambiaba la Tierra en ese tiempo. Sí, eso, claro, quería comentar eso porque a pesar de ser una serie de 6 capítulos, en 6 capítulos transcurren en un minuto miles de años. Sí. Y lo que ocurre con eso que tú comentas es que, bueno, Noriko es, digamos, una adolescente que es súper insegura, y a medida que va transcurriendo la serie, transcurren los tiempos y distintas cosas, vemos su maduración. Claro. Y también vemos los conflictos que tienen, digamos, como decías tú, las pilotos, con este tema de que cuando van al espacio ya pierden un poco la conexión con la Tierra, porque de hecho después lo vemos que es cuando en un minuto vuelven del espacio. Noriko tenía una amiga en la escuela de Okinawa, y cuando ella vuelve del espacio, su amiga ya era mamá. Era mamá, tenía una hija de 3 años. Y Noriko está en esta situación de que encuentra que ella todavía se sigue sintiendo joven, pero todo el mundo, digamos, avanzó. Y ella sigue en el mismo lugar donde está, a pesar de que ya había peleado con una flota alienígena gigante y ya había manejado el Gunbuster. Pero para volver al punto de que quizás una persona que no vio la serie quiere seguir un poco la trama, Noriko logra, digamos, ser seleccionada para el proyecto Gunbuster, luego de mostrar de la nada que tenía habilidades para pilotear un robot y pelear. Entonces es llevada al espacio. Y en ese momento donde se empieza, como dices tú, la historia, que al principio era una historia de comedia, donde había competencia entre mujeres en una escuela, pasa a ser un drama más de ciencia ficción, como lo que llaman como una ópera espacial. Sí. Y ahí empiezan a suceder una serie de transformaciones en los personajes que antes que uno no se las espera, en verdad, pues, porque no espera que los personajes también se muestren vulnerables, que muestren otras caras. De hecho, bueno, Noriko, estando ya en el espacio, va en una misión donde encuentran la nave donde estaba su padre, esta nave desaparecida, que no recuerdo el nombre en este minuto, y ahí era comprueba algo como Luxor, que su padre está muerto. Y en esta misión donde van a ver si es que hay alguien vivo en la nave, ocurre este fenómeno de que pasa el tiempo más rápido, digamos, en un lugar que en otro. Creo que van a la nave un par de horas y vuelven y habían pasado un mes, algo así. Claro, y más encima llegan y la nave llevaba
solo 2 horas desde que fue el accidente, una cosa así. O sea, ahí está la relación, es que ellos llegan y como en la Tierra no ha pasado tanto tiempo, sino, ¿cachai? Como esa Sí, diferencia de tiempo en que ellos viajan al lugar y el accidente pasó solo hace 2 horas. O sea, su papá desapareció hace 2 horas. Entonces ahí en ese momento te baja como la angustia, porque tú decís, chuta, a lo mejor va a encontrarlo con claro, este está vivo. viaje, a lo mejor está vivo. Y ella entonces se sale de la formación, porque iba con el coach y con la compañera, se sale de la formación, se mete a la nave, no le hace caso a nadie y trata de llegar. Pero claro, él llega a la cabina y la cabina está toda destruida y ya no queda nadie en la nave. O sea, de verdad murieron todos y ahí se tiene que devolver. Y claro, vuelven a la Tierra y pasaron 2 meses, ¿cachai? Claro, una forma de Entonces, mostrar eso era que cuando se dirigió a buscar la nave, había una estación espacial afuera de la Tierra que estaba en construcción. correcto. Y cuando ella Sí. vuelve, ya la nave, esta estación espacial ya está lista. Sí, y lo otro es que todas sus compañeras ya se graduaron, ya están fuera de la escuela, así como eh, es heavy eso, pensarlo, porque al final eh, lo que le pasa a la protagonista, como lo veo yo, es que parte todo como esta promesa, voy a ser piloto por mi papá. Luego pasa a ser como, voy a ser piloto para demostrarme a mí misma que puedo ser mejor, porque su drama es que es la peor de la clase, es como la que no sabe nada y como es discriminada por ser hija de este gran comandante que es prácticamente un héroe de las fuerzas espaciales japonesas, todas creen que ella no merece estar ahí. Y luego yo creo que pasa a entender como que ella debe sacrificarse por la humanidad con un intermedio que es como que pareciera que ella está destinada o predestinada a manejar el mejor robot que está diseñando la Fuerza Aérea Española, que es este como Super Gunbuster, porque el Gunbuster en realidad, porque ellos manejan unos robots que son más chiquititos, ¿cachai? Pero eso no lo explican por qué. No explican mucho por qué Noriko es tan especial y puede prácticamente, está en sus genes que puede pilotar muy bien. Es solo falta que entrene un poco y lo va a lograr. Eh, Así como a lo mejor no les da tiempo. A lo mejor existía la idea de la historia, pero como tratan de comprimir mucho la historia, a lo mejor en el presupuesto que tenían y la cantidad de capítulos que podían hacer, no queda bien explicado. Así como cuando después tú en Evangelion dices por qué Shinji es el elegido, ya entiendes por qué de cierta manera es el elegido. De cierta manera tampoco lo logran explicar muy bien. Y por eso se pueden hacer podcast de eso. Pero ya, y trasciende eso, ya como que ella se da cuenta, quiso ser piloto, quiere mejorar para que el resto piense que merece estar ahí, se da cuenta que prácticamente es la elegida, y después todo eso trasciende a que como que ella se desprende de su vida, así como de que ve que su amiga, por ejemplo, Químico, que se llama, o algo así, Químico, tiene hija ya, o sea, pudo ella tener una familia, tener hija. Ella ve eso como una especie de nostalgia, pero asume que es como su rol y su misión. Para que eso en la Tierra pueda existir, ella sacrifica lo que pareciera que es súper imperceptible, porque para ella es como que la serie transcurre en 5 días de su vida, pero llegan a pasar 12.000 años, una cosa así heavy. O Claro, sea, ella no envejece un día, pero en la Tierra pasan muchas cosas que la exceden, que prácticamente vea toda no la ve, pero dan a entender que todo a quien conoció murió ya, porque la Tierra ya es mucho más vieja cuando ella vuelve. claro. Sí, o sea, con respecto al tema de digamos, de por qué ella estaba predestinada, era solamente una decisión del coach. Claro, El coach veía que ella tenía unas condiciones que le iban a permitir pilotear el Gunbuster, pero en base a que era la hija de este como general, el general Takaya. Eh, pero sí, o sea, yo encuentro que claro, digamos, para los 6 capítulos que tiene, hay hartas cosas que quedan
en deuda. De hecho, digámoslo, el tema de este enemigo, que era esta fuerza alienígena que tenía este, digamos, impulso por acabar con todos los seres que tengan conciencia, era una idea muy buena, diría yo, pero que no le dan el trasfondo que merece, sino que, digamos, hay personas que dicen que Gunbuster, el principal enemigo en Gunbuster es el tiempo. Sí, Y digamos, este villano que sería hasta los Space Monster era solamente digamos, un pretexto para explicar esta batalla que tiene el ser humano eh, con el tiempo y cómo se expresa eso en un drama de ciencia ficción. claro. Sí, lo que a mí también me pareció interesante de la serie como concepto es que precisamente en este momento que hablan de estos extraterrestres, que su misión, o sea, que nos ven a nosotros, la humanidad, como casi una bacteria del universo, que, que tiene que ser eliminada, exterminada, ¿ya? Pero que más peor aún, dicen que nuestra no existencia nos va a significar ninguna alteración en el orden del universo, ¿cachai? Lo que yo creo que es súper avanzado también para la época, porque yo me metí un poquito en el tema y es verdad, o sea, con el tamaño que tiene hoy el universo observado, dentro del sistema galáctico, o sea, ni siquiera galáctico, universal, eh, eh, hay un concepto en la, ¿cómo se llama esto? Entre la gente que estudia el espacio, es que el espacio es tan vasto, tan inmenso, que no existe un lugar privilegiado dentro del universo. No es que la Tierra sea un espacio, un lugar especial. No, porque no, por ejemplo, el universo no tiene un centro, no tiene un lugar que es mejor que el otro para X. No existe ese concepto. Entonces, aquí lo ocupan un poco para decir que si la raza humana es exterminada, al universo no le va a importar, se podría decir. Y eso es súper existencialista, porque finalmente igual seguimos siendo seres humanos que queremos luchar por un objetivo, sacrificarnos por la raza humana, porque creemos que la raza humana merece vivir, a pesar de que para el universo y estas fuerzas que vienen desde afuera, las que nos pueden hacer así y nos hacen desaparecer en nuestra fragilidad, no significamos nada para ellos, ¿cachai? Y prácticamente nos refriegan en la cara que existamos o no existamos no cambia nada en el orden cósmico, ¿cachai? Pero ahí se resalta como ese valor, como esa idea de valorar a lo humano, ¿ya? Que yo tengo una teoría que, por lo menos a lo que ha estado buscando Hideaki Anno como lenguaje, es el de la humanidad y los gestos que nos hacen humanos. Y Mm, para mí este es uno, ¿cachai? Que es que ella o los personajes, a pesar de que todas las condiciones son súper adversas, porque en un momento es como, pelean 15.000 horas contra millones y millones de extraterrestres y lo logran y se sacrifican, y todo por un fin último que es el de el amor, la fraternidad, el sacrificarme yo para que otros puedan vivir su vida, perder mi tiempo para que otros tengan su tiempo, honrar al padre, todas esas cosas creo que son las que aquí está el germen un poco de lo que está buscando transmitir Hideaki Anno, o a lo mejor Gainax como estudio, o sea, darle la vuelta, y algo que parece que va a ser súper superficial como historia, le mete estos temas que son profundos y tú no sabes de dónde salieron, pero aparecen, y no con magistralidad, pero sí con contundencia creo que los logra instalar y son súper interesantes, son como le dan consistencia a la serie y le dan como tú terminas de ver la historia y es como, wow, igual esto me sorprendió, no pensé que venía para este lado, ¿cachai? claro. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho el capítulo donde, bueno, ya estaban instalados en el espacio y viene la primera pelea contra los extraterrestres y los pilotos trabajan en dupla.
y nadie quería hacer dupla con Noriko. Y hay un piloto que se llama Smith, que es un personaje que es como que le ofrece a Noriko ser su dupla, que es súper extrovertido, y un poco es este soldado que sabe que va a ir a la guerra y que probablemente va a morir, pero que aún así insta a Noriko a salir a luchar, y es en ese momento donde Noriko se ve enfrentada por primera vez a la guerra y no entiende nada. No, de hecho, no es capaz de hacer nada. De hecho, no entiende nada y se salva y vuelve a la nave. Y cuando vuelve a la nave, recién ahí se entera de que Smith había muerto. Y eso la hace entrar en una crisis emocional, la bajonea. Y esa parte me gustó mucho porque a pesar de que quizá uno dijera como, es lo típico, pero igual trataron de darle una vuelta y de hacer que el personaje tocar a fondo para poder volver a, digamos, tener la seguridad para pilotear el Gunbuster, que al final ese es como la forma que tiene Noriko de poder reivindicarse, que es hablar con el coach y subirse al Gunbuster, pero en este caso el Gunbuster no estaba terminado, pero ella lo pilotea igual, en un acto, digamos, bastante heroico. Y ahí su expresión facial cambia Noriko, sale la Noriko más segura, se vuelve una heroína real. Y ahí hay un detalle que es bastante particular, que es cuando sale el Gunbuster, sale con una pose que es que se repite en otras series de anime, que es que sale con los brazos cruzados. Sale de la nave y está con los brazos cruzados. Y esa pose se repite en otras series como un homenaje a ese robot. Y bueno, el Gunbuster también es un homenaje a Mazinger Z. Es igual al robot de Mazinger Z. Y ahí, bueno, digamos como que quizás podría haber terminado incluso ahí la serie. Después continúa y empieza esta trama un poco más de la madurez, de los proyectos de vida, de lo que hay que renunciar. Y bueno, ahí Noriko pasa a ser respetada nuevamente por Amano. Y comienza esta fase más, digamos, madura de la serie. A mí no me había dado cuenta, pero efectivamente el Gunbuster es un gran homenaje a Mazinger Z, porque se parece mucho en la contextura y todo. Hay que recordar que Hideaki Anno es fanático de Ultraman, que de hecho es su, como se podría decir, su robot favorito. Y lo otro que te iba a comentar de eso es que el personaje, cuando conoce a este Smith, pareciera que en esta batalla, que ella no puede hacer nada, es Smith el que pelea contra todos los que en algún momento, porque pasan como un par de extraterrestres y se da a entender como que la lucha va a comenzar, pero ella no se da cuenta de nada. Y pareciera que Smith es el que peleó contra todos, no lo muestran, y los mató a todos para que a ella no le pasara nada y muere. Entonces es como que le genera una piedra más en la mochila, como diciendo, esta gente que se sacrifica por mí, que yo no valgo nada porque no he demostrado nada. Y ahí es donde efectivamente ella cae en esa crisis, como decir, bueno, entonces por último voy a esforzarme para que Smith esté orgullosa de mí de haber dado casi que la vida por mí, ¿cachai? Y ahí es donde ella parte como ese viaje por ser mejor y consolidarse como la piloto del Gunbuster. Y lo otro que, claro, tú decís, el robot no estaba listo y todos se sorprenden que el robot salga porque no estaba listo, y ella, da lo mismo que el robot esté hacia el 50% de su capacidad, ella logra así los mejores patas, los mejores ataques, porque obviamente casi que es una con el robot, una cuestión así como súper heroica y como sorpresivo, y que nadie espera nada de ella, y ella logra mucho más y excede, etcétera. Siempre con la figura del entrenador, que es como el único que confía, a pesar de que todos dicen que él no debiera tomar las decisiones que toma, que son malas decisiones prácticamente, él siempre al final resulta haber tenido la razón en confiar en
en este como ser iluminado que va a llegar a salvar a la humanidad, ¿cachai? Casi como que le fue profetizado que esta era la persona que era la piloto designada del Gunbuster, ¿cachai? Sí, y eso es bastante particular porque es un poco inverosímil. O sea, pues, tiene que... las series tienen que ser así, tienen que tener estos elementos inverosímiles para que tengan movimiento, pero uno no puede en un ejército salir de la cadena de mando. Y ella básicamente pasa por encima de todo, da lo mismo. Ahí, pero eso es el heroísmo, darlo todo sin importar las consecuencias que vaya a tener. Pues. Exacto. Y lo otro que tiene ya, porque ya cuando ya ella ya toma esta decisión y se posiciona como la única prácticamente que junto con porque hablan después de 2 Gunbuster que se pueden unir, un Gunbuster flameante, me acuerdo que dicen que otro el Gunbuster explosivo, no me acuerdo, arman ahí una historia. Y ella ya asume que es ella y solo ella, entonces ahí ya viene el dilema del tiempo, de dejar tu vida en la Tierra, sacrificarla e irte a esta gran pelea o gran lucha, este gran plan que se tiene por eliminar a esta horda de extraterrestres que van a llegar. Y es interesante, no sé si queréis pasar al último capítulo ya, que ahí pasa algo como ya que cambia la dinámica de la serie, o queréis comentar algo entre medio. Quería comentar este capítulo que está entre medio, que es el capítulo donde vuelven a la Tierra y Noriko, tiene este encuentro con su ex compañera que tiene una hija y en la Tierra estaban todos preocupados porque decían que ya venían los alienígenas, que lo iban a invadir, lo iban a matar a todos y estaban construyendo una nave para que escaparan las personas de la Tierra. Esto es anecdótico nomás, porque no quiero profundizar en esto, pero es para mencionarlo, que es que estaban tan preocupados que su amiga le dice si es que puede tener un contacto para que su hija, que recién tenía 3 años, pudiera tener un pasaje dentro de esta nave. Poder evacuarla, un asiento. claro, sí. Y en medio de todo esto, de estos dilemas, de que la gente ya pensaba que se venía el apocalipsis, se revela esta relación amorosa que existe entre el coach y Amano. Y que, la compañera de... Claro, la compañera, la que era la que ella admiraba. Sí. Y esa parte a mí me llamó harto la atención porque yo no entendía bien lo que pasaba. Habían como llanto y discutía con el coach y cosas. Y después el coach revela este tema de que él estaba enfermo y que no le quedaba mucho tiempo de vida y que en la nave en la que ellos habían estado en el espacio la iban a adaptar para que fuera una bomba para destruir una nave alienígena que se acercaba, que es una bomba que es antes de la bomba del capítulo final, que es el capítulo en blanco y negro. Claro. Entonces ahí se da toda esta situación de que iban a ir solamente una hora, a dejar la bomba y que cuando volvieran iban a haber transcurrido en la Tierra 6 meses. Entonces Amano, que amaba al coach, pensaba que el coach iba a morir y no lo iba a poder ver más. Y ahí se demuestra que Amano, ella tenía todos estos nervios de acero, era la mejor, pero tiene también este mental breakdown, y ahí es Noriko quien la ayuda a salir de esta situación donde ella se sentía completamente superada, y juntas pueden completar la misión. Entonces ahí Noriko alcanza el nivel de Amano y se gana su respeto completamente. Y ya, eso sí. Quería comentar, que es muy bueno ese capítulo. Y ya después pasamos al final. No sé si quieres comentar algo con respecto a eso. Sí, yo lo único que te voy a decir es que ese capítulo de hecho se llama Por favor, que haya tiempo suficiente para el amor. Imagínate. De hecho de eso se trata, que es como todo el rollo es que ojalá pudieran volver a tiempo para que el coach no se muera y
y lo puedan ver y ella le pueda decir que lo ama, porque su gran arrepentimiento es que nunca le dijo que lo amaba, nunca lo besó, nunca le dijo que la besara. Entonces, como que aparte de esta figura de piloto que la mostraban como la super cool y buena onda, tiene ese lado también de debilidad, de enamoramiento del coach, y que parece, y es recíproco más encima, pero nunca se lo dijeron el uno al otro. Y claro, y después viene este último capítulo que sorprende porque aparece un capítulo en blanco y negro. Claro. Que a mí en lo personal, te comentaba por interno, a mí me gusta mucho porque creo que la serie, como visual, incluso como animación, gana mucho con el blanco y negro. Desde la estética hasta como que, no sé, siento que los robots se ven mejor, las naves, las peleas, todo se ve mejor. Es como cuando en Kill Bill ponían en blanco y negro la pelea. Como que toma al tiro otra estética, otra dinámica, incluso se ve, es más atractiva. Pero incluso porque el último capítulo se trata de esta gran pelea que tienen que ir a dar con hordas y hordas de extraterrestres que vienen a aniquilar a la humanidad, y efectivamente tienen que detonar una bomba que va a generar un hoyo negro, se supone, en la órbita de Júpiter, que va a absorber, se supone, que a todos estos extraterrestres, y se los va a llevar a donde sea que conduzca el hecho de que te absorba un hoyo negro. Y hay una parte en la pelea en que, no sé si tú lo notaste, pero como que incluso el dibujo se vuelve básico. Se empiezan a hacer Sí, como es como un viñetas manga. es como unas viñetas de un manga. Y yo no pude evitar pensar que eso es una precuela, se podría decir, o una idea inicial de lo que después se hace en Evangelion en los últimos capítulos, como llevar la historia a viñetas de manga o incluso a dibujos simples con un poquito de acuarela o algo así, llevarlo a la esencia. Es raro que en este caso el recurso, no sé, me da la impresión que es más como para darle una épica histórica, así como fue tan histórica esta lucha, esta pelea, esta batalla, que podría quedar reflejada así cada viñeta en estas grandes fotos de cómo fue la lucha, las explosiones, los extraterrestres, las naves, los robots peleando, etc. Pero es interesante también porque uno que ya ha visto Evangelion dice, "Oh, ahí hay algo similar, es muy parecido. No es exactamente igual, pero hay algo ahí, como que te llama la atención." Sí, quería mencionarte un dato que encontré que no lo sabía con respecto a la animación en blanco y negro, que es mucho más costosa en términos de dinero que la animación a color. Mira, Entonces, en términos, digamos, de dirección artística, debe haber sido una gran decisión decir, ya, en verdad, hagámoslo en blanco y negro, porque deben haber dicho como, pero va a salir más caro. No, pero hagámoslo en blanco y negro, va a ser significativo. va a ser Y épico, claro. claro, va a ser épico. Y de hecho, igual es bien particular ese capítulo, porque incluso te podría decir que está un poco de más. Porque la serie podría haber terminado perfectamente cuando vuelven a la Tierra, cuando van a hacer esta misión que dura una hora, un par de horas, y vuelven y pasan 6 meses. Y cuando vuelven se dan cuenta que el coach está vivo todavía y Ama no se puede casar con él. Y después, de hecho, el episodio final transcurre 15 años después. Es Sí, una... y ya Amano decide participar de esta operación porque ya no tenía, digamos, deudas con su vida. Ya había vivido su proyecto con el coach, se había podido casar. En cambio, claro, como tú mencionabas antes, Noriko se entregó a la misión de ser ella piloto del Gunbuster. Y claro, ahí ya pasa a ser una, digamos, una oda a la supervivencia de la humanidad. sí. Porque claro, Y viajan lo que es a interesante, luchar y ahí... No, dime. claro, lo que es interesante es que Noriko ha estado como todo el tiempo esperando como en el lado de la órbita de Júpiter. Entonces, todo lo que ha pasado en la Tierra
ha pasado muy rápido para ella y de hecho se sorprende porque casi que un par de días después ve llegar a su compañera, pero ya una adulta, casi llegando a la tercera edad, no es una vieja, pero claro, como una mujer resuelta ya. Y ella sigue siendo la adolescente de 16 años que hasta hace par de días era insegura y no sabía cómo ni siquiera manejar un robot, ¿cachai? Entonces, es súper, te deja mucho pensando eso, como lo que tuvo que hacer la niña quedándose, Noriko quedándose como, eh, que el sacrificio es más imperceptible, ¿cachai? Porque ella ha seguido viviendo su día a día, pero fuera de ella el tiempo está pasando y ella está perdiendo todo eso. Yo encuentro como es un poco quebradero de cabeza, como tratar de entender cuál es el drama de Noriko. El drama de Noriko es que se está perdiendo la vida con otros, ¿ya? Y se queda ensimismada en ella y su relación un poco con su padre, podría ser casi como propósito, que eso es su motor, ¿cachai? Pero es súper interesante el último capítulo también por eso, porque refleja ese gran conflicto que es que ella perdió todo el tiempo. Claro. Sí, porque es heavy eso, porque, bueno, como mencionaba, es una temática que después se tocó en películas, no sé, como Interstellar. Pero en Interstellar, digamos, ahí lo ponen en relación con otra cosa, que es como un padre con una hija. Y bueno, no quiero Sí, hacer, o sea, bueno, voy a hacer spoiler, así que el que no vio Interstellar acá, que es pero que véanla, ahí es muy buena. la problemática cuando ya se resuelve, el epílogo es cuando el actor, ya no me acuerdo el nombre del personaje, pero llega y se encuentra con su hija y su hija es anciana. Y tienen un diálogo y ahí ella le dice papi, y es como él es más joven y ella ya está a punto de morir. Entonces, en este caso, no existe ese personaje. Como que Amano, bueno, o sea, digamos, Noriko no tuvo hijos, no tiene familia, tampoco tuvo un amor. Solamente se dedicó a esta gran misión de salvar a la humanidad. Sí. Y bueno, y ahí se desencadena todo, efectivamente, yo creo que como la historia de cómo vencen a los extraterrestres y todo, sí, tiene su épica, es su batalla, pero creo que lo que pasa después, porque hay un momento, sí, decisivo, en donde se supone que iban a hacer esto en Júpiter y que iban a hacer explotar uno de los motores de alta tecnología dentro de Júpiter para que con la masa de Júpiter y todo se formara este hoyo negro. Y hay un momento en que obviamente así como película, así apretan el botón pero falla y alguien tiene que bajar y meterse casi que bajar a la superficie de Júpiter y manualmente hacerlo explotar. Y claro, pues ahí es Noriko con Amano que se ofrecen ambas. Y aparece un tercer personaje que no hemos hablado mucho, que es esta rusa, que a todo esto creo que se Jung Freud. llama... Sí, que no hemos hablado de eso, que mete un Bueno, personaje ahí sí, da lo con mismo. nombre psicoanalista, ¿cachai? Pero que algo te quiere decir, yo creo. Pero filo, y que aparece este tercer personaje que fue bien satelital, yo creo que no, lo podéis sacar de la historia y Da lo no mismo. da lo mismo. Pero claro, en ese momento ella dice, no, yo quiero bajar con usted porque no me quiero quedar sola, no quiero... Y ella le dice, no, pero es que no es que estamos bajando para morir, nosotros no venimos acá a morir. Sino que y ahí lo dicen, el sacrificio es que, claro, vamos a dejar de ver todo lo que pasa en la Tierra mientras estemos acá abajo. No lo hagas tú, mejor ándate y ve lo que va a pasar en la Tierra, porque para eso lo estamos haciendo, para que la humanidad pueda vivir y vivir esos años. Nosotros no lo vamos a perder. Entonces, ahí hay como el clímax de entrega del tiempo de la humanidad, ¿cachai? Que luego ya hacen explotar la bomba, efectivamente Júpiter se vuelve ese hoyo negro. Ahí los más fanáticos dicen que ahí hay una imagen que es muy similar a cosas que aparecen en Evangelion también, como la luna negra del tercer impacto y cosas así. Yo no lo vi tanto, pero como concepto igual también es como estas grandes energías que son medias refundacionales, como que podía hacer un reorden del tiempo, porque
es curioso lo que pasa después de eso. Porque finalmente generaste un hoyo negro y uno no sabe lo que pasa cuando tú entras a un hoyo negro. Ya, eso es desconocido incluso hasta ahora. Hay teorías que son portales a otras dimensiones o realidades paralelas. Entonces, a mí lo que me quedó del final es que ya te muestran esta explosión de Júpiter y este hoyo negro y se salva la humanidad. Y ellas dos pareciera que son como dos... después vuelven a la Tierra y juegan al suspenso a qué pasó en la Tierra, ¿cachai? No saben, van llegando y pareciera que la Tierra ya murió porque han pasado 12.000 años y se ve como todo apagado, ¿cachai? Como que el ciclo de la Tierra ya hubiese muerto, pero de pronto se prenden como unas luces y aparece, yo no sé si tú cachai qué dice, pero aparece como una palabra escrita Dice en la Tierra. bienvenidas. ¿Qué dice? Bienvenidas. Ah, bienvenidas. Ya, prácticamente la estaban esperando. Y ellas se van como dos bolas de luces, se salen como de la nave y se van hacia la Tierra. En una escena que es como bien ambigua, creo yo. No la puedes leer tan literal porque deja muchas cosas sin explicar. O sea, ¿qué pasó en esos 12.000 años con la Tierra? ¿Es la misma civilización? ¿No es? ¿Es realmente la Tierra o es otra Tierra? Pueden ser varias alternativas porque jugaron, yo creo, ahí un poco al qué pasó después de esta gran explosión y cómo es posible que 12.000 años pasaran así de nada, ¿cachai? Pero yo lo encontré súper interesante como final. Sí, a mí, o sea, yo digo, cuando empieza la serie no me imagino que van a pasar 12.000 años. De partida. Claro, y me gusta igual porque siento que es un final bien particular. O sea, como no es algo que uno esperaría cuando... o sea, que pasen 12.000 años, pero esta idea de que vuelvan a la Tierra, tal vez podrían haber muerto nomás. Y también Claro. podría haber sido un buen final, se sacrificaron, pero vuelven. ¿Y a qué vuelven? No sé, eso es lo que viene después. Sí. Oye, Ahora, y dime, perdón. hay un datito que te lo había dado, que no lo había nombrado todavía, pero es en mi obsesión con demostrar que Hideaki Anno se ha inspirado en una de mis películas favoritas de Stanley Kubrick, que es 2001 Odisea del Espacio. Gran película que también habla de la humanidad como lenguaje universal y que en el capítulo 2, cuando están llegando al espacio, porque el capítulo 1 es en la Tierra, como se están entrenando y todo, y el capítulo 2 es que van al espacio ya y a reunirse con la flota y todo, y hay una escena que son un par de fotogramas en donde entran a la nave a un crucero, que es muy parecido a los cruceros de Star Wars, pero al lado hay una nave que no tiene ninguna relevancia en la historia, que aparece 2 veces y después no vuelve a aparecer, que es igual a una nave que aparece en 2001 Odisea del Espacio. Igual, de hecho yo creo que te mandé por Sí, me interno mandaste el fotograma de el Gunbuster fotograma. y la foto de la película y son iguales. Y ojo que la película 2001 Odisea del Espacio trata de algo muy similar, de hecho culmina en Júpiter, ¿ya? Como Júpiter siendo la última frontera de la humanidad. Y lo que pasa en Júpiter es que, de otra manera, sucede un evento como energético que hace que la humanidad evolucione, ¿ya? A un nuevo estado. Que 2001 es una analogía al libro de Nietzsche de Así habló Zaratustra, que habla como de las etapas que tiene que pasar el hombre para evolucionar. Que si tú lo llevas así muy livianamente, es muy similar, porque finalmente es un viaje de héroe, pero pareciera que es lo mismo, como que Noriko pasa estas etapas en donde se tiene que empezar a ser consciente de que ella está para más, incluso puede evolucionar e incluso puede ser la salvación de la humanidad. Y es muy similar al argumento de 2001 Odisea del Espacio, y más encima tiene estos guiños, como la nave, como la misión última en Júpiter, varias cosas. Entonces yo no lo quería dejar pasar porque para mí Hideaki ha demostrado, no solo en esta obra Gunbuster, sino que si escuchan el podcast yo les voy a demostrar por qué también en Evangelion está 2001 Odisea del Espacio metido ahí como gran influencia. Genial, entonces la gente tiene que puro ir a escuchar los capítulos del podcast. Va a tener Sí. harto para sacar el tejido, a ver
qué está pasando acá en Evangelion con respecto a Stanley Kubrick. Sí, pues Oye, Stanley Kubrick está metido. Juan Pablo, ya para ir cerrando, de todo esto que hemos conversado, que ha sido bastante, ¿crees tú que, o sea, igual ya lo han mencionado, pero ¿crees tú que hay una, digamos, como un ethos, una esencia que permanece y que después se traspasa a Evangelion de ciertos elementos que se exponen en esta serie? Sí, creo que lo dijimos antes cuando estábamos conversando, pero a mí lo que yo veo en Hideaki Anno es la búsqueda de una especie de lenguaje universal, ¿ya? Como que me da la impresión que a Hideaki le gusta hablar de los seres humanos, ¿ya? Y de las cualidades que tienen los seres humanos y los defectos y virtudes que tienen y- y los desafíos que enfrentamos como seres humanos por el hecho de ser seres humanos, ¿ya? No por inventar historias fantásticas, sino que hay un conflicto real siempre del ser humano que o se siente incompleto o necesita reafirmar su personalidad. Hay algo en nosotros los seres humanos que nos hace seres bastante, como en palabras de Hideaki Anno, entretenidos, ¿ya? Cuando te reflejas como ser humano, no como cuando te reflejas como como una caricatura de ser humano. Y a mí me da la sensación, habiendo visto Gunbuster, que Hideaki y Gainax en este sentido busca con lenguaje que primero te atrapa para hablarte, mira, te voy a contar esta historia, pero de pronto te la da vuelta y te dice, no, no te voy a contar esa historia, o sea, esta historia va a seguir sucediendo, pero en realidad lo que te quiero hablar es de otra cosa. Que eso es muy similar a las grandes historias, como que las grandes historias, los grandes guiones, es cuando te das cuenta que el argumento es una excusa para meterte en una historia, pero que de fondo te estoy contando otra cosa. Y que cuando te das cuenta, ya estás metido completamente en la historia y te das cuenta como, chuta, de esto se trata, ¿cachai? Es sorpresivo, pero no es forzado. Gunbuster, a su manera, con 6 capitulitos, se nota con menos presupuesto, con menos producción, incluso también con las herramientas de la época. Estamos hablando de un anime que tiene 8 años de diferencia con Evangelion, y si bien vemos ahora las películas de Evangelion que salió esta semana en el cine, la semana pasada, antepasada, perdón, ya estamos hablando de otros recursos también, pero como historia yo rescataría eso, como la búsqueda de Hideaki Anno de encontrar un lenguaje que, incluso, yo siempre digo esto, estamos viendo Gunbuster en Chile el año 2022 y uno puede, de cierta manera, relacionarse con esa historia y entenderla y comprenderla y decir, chuta, aquí hay conceptos que son súper inherentes a la humanidad, ¿cachai? Y que en los que yo hoy me puedo relacionar y entender y llevarlas y pensarlas en mi vida, y qué me podría decir esta obra hoy, para hoy día. Cuando hay obras que se caen por eso, porque son súper del tiempo, no son valores universales que tú podáis a lo mejor relacionarte con ellos, sino que son más anecdóticos, no sé, son en sí mismos, que han enclaustrado así como una historia. Mira, esta historia es buena, pero para lo que es. A mí me da la impresión que Hideaki, en estas dos obras que yo he comparado, logra eso, como salirse un poquito de la animación propiamente tal y dejarte un mensajito que es un poquito más trascendente, que tú lo podrías desarrollar como tema en sí mismo, sin la obra, ¿cachai? Tú podrías sacar ese tema y empezar a hablar ahora dónde este tema transcurre en otras obras y cómo lo tratan otros autores, ¿cachai? Y eso yo creo que es relevante, me gusta mucho de lo que hace Hideaki con los animes. Genial, o sea, encuentro que la reflexión que hace es muy interesante y pensando en el mismo tema de la trascendencia, de que pienso que es una serie que envejeció bien, o sea, digamos, se puede ver ahora y se puede hacer una lectura, una relectura también, al igual que Evangelion mucho más profunda, por supuesto, pero pienso eso que claro, quizás ambas tratan de explicar de que lo único que trasciende en el tiempo
esta esencia que existe de este lenguaje universal que tú mencionas del ser humano. Y Claro. eso igual me deja muy como anonadado, por decirlo así. Sí. Lo que pasa es que a mí por lo menos me gustan mucho las obras que hablan de eso. Hay otra que yo no la he nombrado en el podcast, pero la nombré en la premiere que hicieron de Evangelion en el cine, que es Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Que ese director, Paul Thomas Anderson, también está obsesionado con el tema de la humanidad y la soledad de los humanos, ¿ya? Y en Magnolia, de otra manera, habla de eso, así como de la necesidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos, de sentirnos amados, de que las cosas que pasan en el pasado nos afectan mucho en el presente y para nuestro futuro, etc. Y para no ponerme tan profundo, voy a decir un dato freak, que también lo descubrí haciendo el podcast de Evangelion, y es que Hideaki Anno, en su juventud, trabajó en una serie que se llamaba Super Fortress Macros. No, The Super Dimension Fortress Macros. Que tú dirás, ¿qué serie es esa? Esa serie es Macros, la macro original, que posteriormente en realidad en Chile se conoció como Robotech. Y Hideaki Anno fue dibujante de Robotech. Y eso a mí me cierra un círculo, porque a mí Evangelion como serie vino como a completar o a traerme de nuevo un género que yo había amado con Robotech. Cuando nosotros, por lo menos en mi edad, vimos Robotech, estos robots, que aviones que se transformaban en robots y que eran pilotados por jóvenes al interior, era de otra dimensión. Y yo creo que nunca encontramos, habían exponentes, pero como Robotech, que Robotech es un nombre que le dieron en Estados Unidos, pero era Macros principalmente, nunca había encontrado una serie que me volara la cabeza como esa serie. Y curiosamente fue Evangelion la que me voló la cabeza. Y solo este año me di cuenta que Hideaki, no con un protagonismo mayor, sino que fue parte del staff de dibujantes de Robotech. Y a mí un poco me cierra el círculo de la historia, ¿cachai? Y mire, te quiero dar un dato más con respecto a eso, que es que en Gunbuster participa una persona que se llama Haruhiko Mikinoto, algo así. Ya. Y que él participó en el diseño de personajes de Macros. Perfecto. Y en particular diseñó el personaje de Lin Min Mei. Mira. Entonces él diseñó también personajes de Gunbuster. Buenísimo. No, genial. De hecho, yo encontré así, me voló la cabeza las relaciones que hay entre estos personajes que después fueron parte de la creación de Gainax y de Evangelion, ¿cachai? Como que heavy, como hay una correlación, como son personas que realmente fueron muy dotadas y hicieron obras súper prolíficas, como que hoy en día son los referentes, por lo menos para nosotros en Chile o Sudamérica, no sé, son muy referentes del anime que consumimos en esa época y que hoy están como más vigentes que nunca, ¿cachai? Sí. Bueno, Juan Pablo, antes de despedirnos, por favor, las redes de Proyecto Evangelion, donde pueden encontrar todo el material. Sí. Bueno, nosotros tenemos harto actividad en Instagram. En Instagram somos Proyecto-Evangelion. Si buscan Proyecto Evangelion en YouTube, también están todos los capítulos subidos ahí, si les gusta escuchar ahí los capítulos. Y esperamos la segunda temporada, que se viene pronto, a hacerla ya con video. Así que ahí en YouTube lo van a poder ver. Y tenemos un TikTok también, que es Proyecto Evangelion. Ahí subimos a veces videitos más cortitos de análisis, cosas que han salido incluso en el podcast o que se nos ocurre en el momento y los tiramos para si quieren tener datos freak de la serie. Y esas son nuestras redes. Genial. Así que, claro, invitamos a todos a escuchar Proyecto Evangelion y te damos las gracias, Juan Pablo, por esta grata y profunda conversación sobre el ser humano. Sí, muchas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación y de ya que has invitado a nuestro podcast para que hables lo que quieras de Evangelion, lo que se te ocurra, porque a nosotros Genial. nos encanta eso. Que lleguen muchas personas distintas y nos conversen de qué es Evangelion para ellos. Sin duda voy a estar ahí. Súper. Así que nos vemos. Ya pues, nos vemos. Un abrazo. Un placer. Chao. Chao, que estés bien.